Bienvenidos todos a The Master Sex Training en El Gallito Inglés. Todos los miércoles son miércoles de sexualidad, pero como nadie más lo trata en ningún otro podcast o en ningún otro lugar, solamente aquí hablamos de temas de sexualidad con total libertad, total apertura, con mente muy abierta. Y más el día de hoy que seguramente será polémico porque vamos a hablar acerca de la feminidad masculinizada de nuestros días. Como siempre le doy la bienvenida a nuestro buen amigo el sexólogo Matías, que tiene un invitado. Bienvenido, mi querido Matías. Venga, hermano, como cada miércoles. Gracias, bienvenidos. Preséntanos. Y pues hoy te quiero presentar sí, por favor, a un amigo que, aparte de todo, es un gran terapeuta. Él trabaja mucho con la diversidad, es parte de lo que pues hemos encontrado en el mundo, estas propuestas donde sí hay educación para todos, y nosotros somos parte de esa educación que entra en cierto momento. Ajá. A un punto donde la psicocorporalidad es muy importante. Entonces, bueno, te quiero presentar a Yakun Cristo. Yakun Cristo, bienvenido, muchacho, bienvenido a este antro de vicio y perdición, el Gallito Inglés. Maravilloso, muchas gracias, Matías, muchas gracias, voy por la invitación y aquí estaremos compartiendo conciencia de sexualidad nutritiva. Muy bien. Es correcto. Bueno, pues vamos entrando al tema. La verdad es que hoy es un temazo, hermano. Así es, el tema es lo habíamos venido programando. Sí, el tema es masculinidad feminizada. Evidentemente. No, feminidad. Feminidad. Feminidad masculinizada. Sí, efectivamente, durante varios programas hemos hablado acerca de el fenómeno que se derivó, yo diría, de un poco del feminismo, de las mujeres que pues empezaron a desarrollar características masculinas, ya sea que sea muy evidente o no, porque también hay, yo diría que hay un gradiente, como estos gradientes que maneja Matías, de como del 1 al 10, ¿no? Y las que son muy poquito o las que de plano se dejan el bigote. Entonces, hay como un gradiente, pero pues, es un fenómeno que es prácticamente palpable ya en la sociedad. Lo vemos con muchísimas mujeres y de repente los hombres durante años nos dieron de periodicazos en la boca al grito de no me hagas mansplaining, cállate, no digas nada, no opines, ¿cómo nos ves? Porque no lo permitiremos, opresor, y más periodicazos. Bueno, pues muchos años estuvimos callados observando a ver qué pasaba. Y bueno, ahora ya estamos viendo los resultados, ¿no? De todo eso. Y de eso es de lo que queremos hablar. Los resultados. ¿A qué nos llevó todo este cambio? Para algunos muy justo, para otros ya se pasó de tueste. Y ahora en el año 2026, ¿cómo estamos con ese tema de la feminidad masculinizada? Mi querido Matías, adelante. Antes de hablar, quiero hacer una pausa muy importante. Quiero que sepan que este tema lo estamos hablando estos hombres que nos hemos vuelto más conscientes y hemos trabajado en esta observación clínica y social. Y esto no es un ataque, no es una crítica hacia la mujer, tampoco es una defensa hacia el hombre, eso me queda claro. Esto es simplemente lo que estamos viendo ya cada vez más en consulta, cada vez más a nivel social. Y es nuestra opinión desde la parte terapéutica, porque no estamos nosotros para juzgar, nosotros somos los que menos estamos para juzgar. Entonces, bueno, los terapeutas no, pero el conductor del programa, yo sí me doy ciertas licencias, Así que ni se espanten, muchachos. Así es que venga. Bueno. Pues mira, este tema lo quise acompañar con mi colega Yakun, porque la verdad es que hemos venido platicando él y yo también muy fuerte sobre este tema y me decía, es que yo también lo estoy viendo. Uh-huh. O sea, yo ya lo habíamos platicado nosotros, él lo está viendo y entonces es cuando ya está presente. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Yakun? La verdad es que es muy importante para mí tu opinión.
Claro, y es que con esto que están mencionando, muchas veces cuando se habla de feminidad se asocia directamente a la mujer, pero realmente todos tenemos una polaridad femenina y una polaridad masculina. Y también nuestra feminidad como hombres también está siendo masculinizada. Ahorita van a ir entendiendo a qué nos referimos con referente a todo esto, que claro, nos estamos enfocando y volcando a la visión del comportamiento de algunas mujeres, que tiene que ver que por circunstancias de la vida se tuvieron que masculinizar para sobrevivir, y esto viene de una cuestión también transgeneracional. O sea, no es que ahora las mujeres que estamos viendo con este tipo de situación sea desde ahora, no. Viene desde la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, o sea, viene muchas generaciones atrás. Y por lo tanto, cuando las mujeres se están masculinizando, por decirlo así, los hombres se están feminizando, o sea, se están yendo al otro extremo, porque al final de cuentas requiere haber siempre un equilibrio. O sea, no tiene nada que ver ni con la orientación sexual de la persona, ni las preferencias, ni nada de este aspecto, sino desde dónde nos movemos a nosotros, desde nuestra parte energética, psicoemocional, desde nuestra sexualidad y todo esto, porque hay que entender que la feminidad tiene que ver con una cuestión mucho más de la parte introspectiva, de la parte de la pasividad, de la parte de permitir hacer al otro, cuando lo masculino es la dirección, es la acción, la estructura, o sea, tiene ciertos aspectos muy marcados, pero que socialmente en esta época se está desvirtuando a tal grado que está provocando muchos conflictos, y como bien lo dice Matías, lo encontramos constantemente en las terapias, cuando vienen con nosotros, tanto hombres como mujeres, que están teniendo muchas complicaciones con esto, hombres que no saben cómo abordar a las mujeres porque se sienten como niños, porque cuando una mujer se masculiniza, infantiliza al hombre, lo trata como si fuera un niño. Claro, totalmente. Oye, Yakun, escucho que mencionas que las mujeres llegaron a este proceso por circunstancias de la vida. Yo creo que eso sería un tanto cuanto ser como condescendientes, ¿no? Bueno, por circunstancias de la vida, No, yo creo que hay una parte de responsabilidad, ¿no? O sea, entiendo que sí, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas vivieron en contextos donde desde una lectura de hoy, moderna, vivían sometidas. Pero realmente si les preguntamos a ellas, las que todavía viven, pues no necesariamente se sentían así. Simplemente estaban ellas ubicadas en una posición a la cual de ellas estaban muy orgullosas. O sea, a lo que voy es, creo que hay una parte también de ingeniería social, de mucho discurso vertido desde las universidades, después en los medios de comunicación, después en las películas, en las series, un lavado de cerebro que nos ha hecho ver las cosas, las situaciones de la vida también con un lente pues muy diferente, muy de tratar de influir en las mujeres y de también decirles, ustedes han sido oprimidas. Y no nada más son las mujeres, son muchísimos otros, vamos a llamarles, entre comillas, colectivos, aunque me chocan esas palabrejas, que les han hecho de creer que tú eres oprimido, tú también eres oprimido, tú tienes una antena en la frente, eres oprimido, tú tienes alitas en la espalda, eres oprimido, tú tienes bigotes y orejitas de gato, eres un oprimido, gato, todos son oprimidos. Y lavado de cerebro ha sido brutal, amigo. Sí, todo esto que dices tiene una realidad, es una manipulación a nivel social, estructural y todo eso, porque es para separación. Entre más conflicto y división provoques entre las personas y entre más los confrontes unos con otros, en vez de darnos cuenta que somos complementarios y es una forma de apoyo mutuo, pues lo que hacen es dividir. Y entre más dividas, pues más se manipula y más se gobierna. Sí. Entonces sí hay dentro de esa cultura. Pero a lo que yo me refiero con lo transgeneracional no es la justificación de por las circunstancias, es que con eso se justifica para que puedan ahora hacer lo que quieran y que, por ejemplo, en el metro, si tú te metes en el vagón de las mujeres, luego te sacan a patadas. Pero si ellas entran al vagón mixto, no hay ese tema. Entonces hay muchas dinámicas aquí sociales que están interviniendo e interfiriendo precisamente para que la población se esté peleando entre ellos en vez de darse cuenta quiénes son los que están moviendo los hilos. Porque si tú distraes a los demás, tú señalas
¿no? Ajá. Y entonces, claro, todo se está haciendo a ese punto, pero no te estás dando cuenta quién está manipulando los hilos, porque detrás de esto hay muchas otras cosas más canijas para poder manipular las nuevas generaciones. Ni siquiera tiene que ver con nosotros que ya tenemos cierta edad, sino con las nuevas generaciones. Y estos son cuestiones que se han hecho desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Déjame poner un aplauso, una ovación de pie. Así es una correcto, ovación se tenía que decir y se dice. O sea, ya tenemos que señalar con el dedo a quien realmente son los culpables de esto. Es una pequeña élite. Y sí, bien dicho, lo hacen para dividirnos, porque divididos, enfrentados, somos más vulnerables a su control. ¿Qué busca esta élite? ¿Buscan más dinero? No necesariamente. Y ellos inventaron el dinero, no les importa. Quieren poder y control sobre nosotros. Poder y control sobre nosotros. Control. Fíjate que uno de los procesos más interesantes en los cuales entramos, Jacun y yo, en este proceso, es que nosotros sí nos consideramos terapeutas, que no nos preocupa realmente lo que hay entre las piernas. Nos preocupan los seres humanos, ¿sí? Pero en este proceso empezamos a ver desequilibrios emocionales. Y entonces yo sí lo pondría de esta forma, porque se vuelve emocionales y después se vuelven sociales. Y no es lo mismo una fortaleza consciente que un endurecimiento emocional, ¿sí? O sea, hay que ser conscientes de que si ellas tienen todos los derechos, de verdad, o sea, se conectan, sienten, deciden y todo esto, pero realmente empieza un endurecimiento emocional, y ahí es donde justamente en mi caso, mucho la parte de sexualidad, al igual que Jacun, pues obviamente estamos involucrados y vemos cómo hay un endurecimiento que a la mujer le genera que no siente, se desconecta. No se abre. A ver, ahora sí vamos al chisme cachetón, muchachos. Jacun, Matías, platíquenme qué casos, así, cada uno platíqueme un caso que ustedes recuerden de alguna mujer que haya llegado masculinizada, qué consecuencias tenía en su vida y cómo lograron ustedes quizás, no sé si revertir eso, solucionar eso, no sé, como ustedes, cual sea su enfoque. ¿Qué te parece si empiezas tú, Jacun, que eres nuestro invitado? Sí, muchas gracias. Mira, de hecho, casualmente, hace relativamente poco atendí a una mujer que llegó conmigo porque ya iba para su 4º divorcio. Wow. Y entonces venía conmigo precisamente porque quería ver por qué seguía repitiendo el patrón y todo eso. Y claro, cuando ella llegó, hasta su estructura física, una mujer femenina en el aspecto visualmente, pero súper musculada, o sea, como que hacía mucho ejercicio y todo eso. Ajá. Y cuando empezamos a profundizar dónde estaba el conflicto, es porque la abuela le hizo creer cuando ella era niña que si ella se mostraba vulnerable, los hombres iban a abusar de ella, y que la única forma en que pudiese quedarse con un hombre es mostrando que ella podía hacer todo, porque la abuela estaba casada con un militar. Claro. Entonces, al estar casada con un militar, tenía la estructura de militar, y entonces ella, esta mujer, cuando era niña, pues su abuela fue un referente importantísimo, que entonces, ¿qué pasaba? Cuando ella estaba en las relaciones, se masculinizaba en el aspecto de la confrontación, porque no entendía que la vulnerabilidad no tiene que ver con debilidad, y que lo femenino no tiene que ver con debilidad. O sea, ahí es donde entra la gran confusión. ¿Qué significa la palabra confusión? Fusionarse con la idea del otro. Esa es la confusión, en donde esa sensibilidad que ella tenía no podía expresarla, porque desde la creencia que se le implementó en la infancia por la estructura familiar en la que habitaba, no le estaba permitiendo disfrutar y permitirse recibir, porque se topaba con hombres muy masculinos y ella también masculina, chocaban. Dos fuerzas masculinas se van a destruir. Claro. Dos fuerzas femeninas van a ser muy buen chico. ¡Ay! Se nos está cortando. Perdón. Ahí es justamente. Perdón. Se cortó un poquito, ¿eh? Se cortó un poquito, Jacun. ¿Me puedes repetir los últimos 10 segundos de tu comentario, por favor? Sí, que dos fuerzas masculinas se destruyen entre sí y dos fuerzas femeninas chismean súper rico porque son pasividad, y entonces es habla. Para que la vida pueda crear se requiere masculino-femenino, una acción
y una reacción, alguien que transmite y alguien que recibe. Pero cuando hay dos en una relación desde su masculinidad, el hombre y la mujer van a estar chocando para ver quién tiene la razón o quién se va a someter a la voluntad de quién. Claro. Y va más allá de género de la persona o del sexo de la persona, sino tiene que ver con comprender. Entonces, ¿qué pasaba con esta mujer que cuando logró acceder a esa información, le costaba mucho trabajo hasta poder llorar? Wow. Porque el llorar representaba lo femenino y es como no tengo permitido ser una mujer que puede florecer. Tengo que convertirme en el hombre que mi abuela quería para poder estar a la altura del esposo militar. Claro. Porque también el militar no entendía cómo era tratar a lo femenino, sino que la trataba como si fuera otro más del cuartel. Claro. Wow, entonces, qué interesante. Ese es un error que cometen los hombres por también. Por eso fue el tema, fíjate que el eslogan del tema fue fortaleza en desequilibrio, y es justamente lo que habla Yakun. Y aquí quiero hacer una pauta muy clara. Yakun trabaja también mucho con la diversidad, ¿sí? Yo trabajo más con la heterosexualidad. Y esto te está dando el panorama completo. Tanto los que estamos de la derecha como de la izquierda, como de la izquierda como la derecha, como si yo soy izquierda. O sea, y por eso también quise aclarar, somos personas que estamos, como terapeutas, nos consideramos personas sin esta preferencia de qué es lo que tiene que tener entre las piernas mi paciente, ¿sí? O cómo tiene que pensar. O sea, no estamos en esa posición. Entonces, por eso este comentario que nos está haciendo, pues obviamente también viene desde el punto neutro. No estamos queriendo cambiar su capacidad de pensar, de disfrutar, no. Estamos viendo cómo generar mayor placer en su vínculo y en su capacidad de vivir y sentir en pareja. Eso es lo importante para nosotros. Bueno, pues sí, entonces, mano, pero uno que es rupestre, mano, y que andamos ahí a nivel correcto, de calle. Venga, dale. Pues sí, hay muchas. Sí, tienes razón, hermanos. Yo sé que ustedes son unos pros y neutros y científicos, pero el hombre común de a pie, pues hemos resentido estos cambios sociales con más dificultades para poder establecer una relación. Yo recuerdo una relación que tuve, francamente no evolucionó mucho porque empecé a escuchar en el discurso de esta chica referencias continuas al patriarcado, molestias hacia el patriarcado y que existe y nos ha sometido y pobrecitas de nosotras. Y ¿sabes qué? Yo me empecé a derretir como vela, así de ay, vamos con el patriarcado. Claro. Y sí, y como bien dices, o sea, súper metida en la onda fitness y tenía un cuerpo ya musculado y así. Pero al mismo tiempo, no sé, o sea, yo extrañaba la feminidad linda, padre, ¿no? No sé. Total que no prosperó. Y como esa anécdota, híjole, podría citarte que yo sin darme cuenta, desde hace, 15, 20 años, estoy notando este cambio en las mujeres. Mis parejas, tarde o temprano, adoptaron posturas de confrontación contra mí. Y como bien dices, o sea, ante una confrontación de la pareja, uno tiene dos sopas. O te pones más confrontativo, o sea, te están echando energía masculina, o te pones más masculino, o te pones sumiso. Así, bueno, ya, está bien, hago lo que tú quieras. Ninguna de las dos opciones es buena. Ninguna de las dos conduce a nada bueno. ¿Te acuerdas que hemos hablado, hermano, muy claramente cuando hemos dicho, las mujeres quieren un león para domesticarlo y convertirlo en gatito? Sí. Ese ha sido un proceso que realmente ha dolido en la sociedad y que no se han dado cuenta las mujeres de repente, porque, o sea, dicen, sí, claro, me ama y todo, pero uno, de verdad, cuando quieres y cuando amas, de verdad, puedes sí ceder mucho, pero este ceder tampoco se convierte en una sumisión, porque entonces me quitas mi esencia. Exacto. Me quitas esa parte que te gustaba a ti de mí. Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución cuando tienes a una pareja que es súper masculina y que te grita y te reta, etcétera? Inclusive en algunos grados pueden llegar a las manos. ¿Cuál es la solución que tiene uno que hacer como hombre?
Muchachos, no sé, Yakun, Matías. Ok, mira, en este proceso de estar integrado como persona en una nación, entras a una segunda postura. Ajá. ¿Cuál es mi rol? ¿Sí? ¿Qué rol estoy teniendo? ¿Cuál es el rol que mantengo? Te lo voy a decir también de esta forma, porque hay y esto va a sonar medio raro, pero quiero que sepas, también hay procesos en los cuales hay hombres que dicen, yo quiero que ella haga todo, yo quiero que ella lleve todo, ¿sí? Es un proceso que realmente no se ve muy claramente todavía, pero también existen estos hombres que dicen, pues que ella lo haga todo. La verdad es que yo ya no quiero, yo no quiero trabajar, yo no quiero ser proveedor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu masculinidad? Uh-huh. Aquí sí es donde empiezas a generar tu manifestación y es poner una etapa de límites para ambos y poner estos límites en base a los roles. ¿Por qué? Porque si yo soy el que me gusta jugar el rol en mi casa, ese rol donde yo pues digamos las cosas básicas que son cambiar un foco, limpiar la cochera, ver lo del coche, ¿sí? Cuando tú me permites eso, a mí me fortaleces en mi masculinidad. Uh-huh. Pero cuando me quitas ese tipo de cosas, y es que tú, no sabes hacer nada, y todas estas cuestiones, y yo tengo que mandar, y yo tengo que, y es que esto tiene que ir en este lugar específicamente, no empieza a haber ninguna energía que se permita danzar, y ese es el punto que quiero. Yo lo pongo muy claro. Cuando ambos personas ocupan el mismo lugar energético, se pierde esa danza, esa hermosa danza donde vas, vienes, te permites, compartes, ¿sí? Y entonces ahí sí entras en un conflicto. ¿Qué se hace con esto? Cuando juegas tu rol perfecto. Uh-huh. Y la verdad es que empieza a haber mujeres en las redes sociales que hablan sobre este rol, donde se permiten ser mujeres, donde la vulnerabilidad no es fragilidad. Uh-huh. La vulnerabilidad es conectarte con tu rol, conectarte con esa capacidad de compartir emocionalmente un momento con tu pareja. Muy bien. Oye, Yakun, y eso entonces... Sí. Uh-huh. O sea, está muy bien, muy bien. Es que se me ocurre una pregunta que quiero hacerle aquí a Yakun, que tocó el tema. Decías que las mujeres son así, pero no nada más por el tema de la ingeniería social, que ya es muy evidente y ya tocamos, pero también es por una cuestión casi tradicional, porque desde las mamás, abuelas, bisabuelas, vivían en circunstancias que les requerían que sacaran fortaleza. Básicamente, digámoslo con todas sus letras, hombres que abandonaban la familia. Hace muchos años las abandonaban pues porque se iban a la guerra y entonces pues morían y pues la familia se tenía que quedar al cargo de la mujer. Hay muchas historias de abuelas y bisabuelas que hablan todavía de la guerra, sobre todo quienes tienen alguna ascendencia europea. Esa es una herida que hasta la fecha en la mente de esas abuelitas y esas bisabuelitas sigue muy muy presente. Pero también después, pues aquí en México, por ejemplo, por el hombre desobligado, alcohólico, que pues también no sabe resolver sus temas emocionales, es más, ni sabía que tenían emociones, y se ahogaban en el alcohol y se desviaban, o tenían una irresponsable forma de ser, tenían así 15 mujeres. Yo tengo todavía un tío abuelo que presume que se enrolaba una chavita, la conquistaba hasta que le hacía un hijo, y ya que tenía un hijo, bye, la dejaba y se iba a otro pueblo. O sea, así era el México de antes. Claro. Así era el México de antes. Y eso, ¿cómo se refleja al día de hoy en las mujeres contemporáneas, modernas? ¿Cómo es que se dan cuenta y cómo lidian con esa cadena horrible de abandonos y de ausencias? Y luego tener que ser mujer con eso, ¿no? O sea, ¿cómo lidian con eso?
Es que hay que entender una cuestión, simplemente desde la biología y neurociencia y toda esta parte, hombres y mujeres biológicamente somos distintos. Las mujeres tienen procesos hormonales, que también eso es otro tema más complejo, porque ellas dentro de sus procesos hormonales hay muchos cambios emocionales y psicológicos. Y entonces cuando hay este tipo de circunstancias que viene desde nuestros ancestros, en donde han cargado con mucho dolor, no podemos estar viviendo las 24 horas con dolor. Y entonces puede pasar o que la persona esté disociada todo el tiempo, o que se endurezca. Y muchas de estas mujeres se han tenido que endurecer por las circunstancias. Te pongo el ejemplo de otra de las personas a las que atiende, otra mujer, que ella, su pareja muere por una cuestión médica, y se queda ella sola con 3 hijos, con 2 hijas y un hijo pequeñitos, además de una escuela en donde ella no sabía hacer absolutamente nada. Y entonces ella tuvo que poner en pausa todas sus emociones, todo, porque tuvo que resolver, que eso es lo que hace el hombre. Resuelve. Claro. La mujer no está para resolver, la mujer está para administrar lo que se le da. Entonces, ella al momento que toma ese lugar, se empezó a voltear completamente toda la estructura. Y entonces con lo que tú manejas con el tema del alcoholismo y todo eso, los alcohólicos tienen mamitis. O sea, hay una aprensión hacia mamá porque siguen atorados en la teta, que no pueden soltar y que por lo tanto necesitan muchas mamás o muchas mujeres que tienen que convertirlas en mamá, y cuando son mamá, como no se las pueden penetrar, entonces me consigo otra. Y es todo un tema psicológico, emocional y sexual muy complejo, pero que está interconectado, porque cuando hay todo este tema, tú lo que vas a decir, de la guerra, o sea, hemos pasado por etapas de guerra, principalmente en Europa. Aquí en México, bueno, la revolución y otros aspectos. Cristeros. Pero ajá, sí. Sí, todo eso. Pero por ejemplo, mi familia es mexicana y es española y argentina. Entonces, yo provengo de una familia española que por la situación de Franco se tuvieron que ir de España hacia la Argentina. Y entonces, ¿qué pasó con mi abuela? Mi abuela era una mujer muy masculina, de un carácter muy fuerte, en donde ella tuvo que vivir también el duelo tanto de la pérdida del territorio junto con la pérdida de un hijo que murió asesinado, un niño. Entonces ella quedó en esos duelos que tuvo que volverse sumamente masculina y fuerte y controladora, porque cuando yo la conocí, yo no conviví casi con la familia paterna, pero cuando la conocí la odié. porque era muy fuerte la señora. Y luego yo también, que tengo un carácter fuerte, y mi papá también, que somos de carácter fuerte, de pronto había como muchos choques, pero al poder ver su historia, no es justificar, pero sí es comprender. O sea, la comprensión no significa justificar las acciones, pero comprendo por cuál motivo te comportas así. Cuando podemos comprender a las personas, ya no estás en la lucha, ya no estás en la confrontación, sino en el volverte el adulto, observando a ese niño o a esa niña que están heridos y se siguen comportando como niños, no como adultos. Aquí todo el tema social, en donde está habiendo toda esta imposición, porque es una imposición lo que están haciendo a nivel estructural, es para mantener infantilizadas a las personas. Y si además los castras sexualmente, donde no tienen placer en su sexualidad, que de ahí viene esta frase de persona mal cogida, ¿no? O sea, realmente es literal. Alguien que no puede tener orgasmos, alguien que no puede disfrutar, pues ¿cómo va a poder estar en la receptividad y demás? Porque además el placer es femenino, el placer no es masculino, el placer es polaridad femenina. Entonces, si yo no puedo conectar con esa feminidad, no podré conectar con ese placer de recibir, porque siempre voy a estar en el hacer, en el accionar, y como hombres tenemos también a veces muy bloqueado esa parte de poder recibir, esa parte de nuestra feminidad, de la receptividad, porque no sabemos muy bien, porque nosotros estamos construidos para el exterior, por eso tenemos pene, para poder entrar y la mujer tiene vagina y vulva para ser entrada, o sea, para que entren a ella. De hecho, cuando un hombre penetra a una mujer, se feminiza el hombre, está penetrando su feminidad. Y cuando una mujer es penetrada por un hombre, se está masculinizando, o sea, está encontrando la fuerza de su masculino interno. Pero ahí es donde está el equilibrio. Pero ¿qué pasa? Si los dos estamos en polaridad masculina, te lo voy a poner como un acto físico en el acto de la penetración, en donde los dos están moviendo al mismo tiempo. Si no tienen ritmo, van a estar chocando.
Claro. O sea, o lo femenino se permite recibir, abrir las piernas para ser penetrada, o ella monta a lo masculino para poder empoderarse. Uh-huh. Porque para realmente los dos llevar el mismo ritmo en la penetración, pues requieren conectar con el corazón, donde ya no hay mente, donde no hay una lucha de poder, donde ya hay lo que decía Matías, una danza del placer. Pero para llegar a ese punto, primero hay que entrar a todos los traumas y todo lo que está, todas las estructuras de cómo nos construimos desde la infancia con nuestros cuidadores. Y cuando hablo de los cuidadores, no tienen que ser siempre los padres biológicos, pueden haber sido los abuelos, los tíos, los vecinos, no sé, porque ahí son nuestras estructuras. Y después, cuando la manipulación social y religiosa y política y todo eso entran, y la persona no tiene bien construida su identidad, pues es muy manipulable. Claro. Porque además lo que recordamos de nuestro pasado no es real. La imagen que tiene un niño de las experiencias que vive es totalmente al recuerdo que tiene el adulto de esa niñez. No es lo mismo. Sí. Es muy distinto. Entonces ahí comienzan todos los conflictos. No y manches. por lo tanto, la gente realmente no sabe disfrutar del sexo. Exacto. Tienen un montón de conflictos con todo eso. Cuánta sabiduría, Espérame, déjame ponerte un aplauso, mano. ¡Qué barbaridad! Es correcto. Bárbaro. Mi querido Matías, adelante. Estoy seguro que quieres aportar mucho a esto, ¡Qué maravilla! No, bueno, es que lo estoy oyendo porque estos temas han sido muy, muy platicados entre nosotros, y justamente esta parte donde desde hace años, yo lo platiqué con uno de mis mentores, Jerónimo Centeno, y él le decía yo, oye, es que esto está pasando. Me decía, claro, está pasando. Él veía toda esa energía. Digo, Yakun también lo conoce, todos los que somos, tenemos una parte taoísta. Claro que conocemos este equilibrio de energía, y este equilibrio se ha ido perdiendo. El control justamente de ellas ha ido desequilibrando, ¿sí? Y entonces ahí viene el punto mío. Empieza a bloquear el placer. Ese es el punto, porque entonces les cuesta mucho soltar, les cuesta mucho confiar, les cuesta mucho entregarse, y entonces el placer lo que hace simplemente se convierte en una armadura. ¿Sí? Entonces, en esta protección, y no logran el orgasmo, se vuelven anorgásmicas. Y ahora viene el claro, que preguntabas tú, cuál había sido nuestra experiencia. A mí me han llegado varias mujeres, que por cierto, muy hermosas, que han llegado a mi consulta y me han dicho, es que, ¿sabes? Pues perdí, o sea, no estoy ya teniendo esa capacidad orgásmica. Ok, entonces hemos analizado, y analizando su vida, ha sido un proceso de irse fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo en todas las áreas para poder generar esta estructura que les dé confianza, seguridad, que empiecen a tener todos esos procesos de socialmente no vulnerables. De esta forma lo voy a poner, no vulnerables, ¿sí? Entonces aumentan su estrés, aumentan toda esta parte de social, ¿sí? Entonces se fortalecen físicamente. Y lo que he visto, y aquí lo pongo, no generalizo, pero lo que he visto y lo que me tocó a mí es que justamente empieza a disminuir el impacto emocional en sus células, y esto genera una disminución del líbido, y entonces el cuerpo empieza a perder conexión, y esta conexión, sí, combinada con todo lo que han hecho, empieza a ser un sistema de defensa. Wow. O sea, no, pero es que nosotros, pero no, sí, y entonces yo voy a pelear por los derechos, porque entonces sí, y entonces esta disminución que genera el cortisol, lo voy a poner de manera directa, el cortisol empieza a generar una disminución emocional, pérdida de líbido, anorgasmia, y entonces empieza la siguiente secuencia, que es de regreso, angustia, enojo, molestia, ira. Y entonces, sí lo voy a poner de esta forma, y lo tengo que poner porque yo se los digo muy claro, no vayan a Reforma a pintar paredes, vayan a terapia y solucionen, porque no, la solución no está en pintar paredes, la solución está en qué dejas al mundo,
¿Qué le vas a dejar al mundo cuando tú eres más sano? Me encontré un meme increíble, de verdad lo puse, se lo pasé a mi familia, donde la abuela le decía a la hija, es que a ti los hombres nos utilizan. La hija se lo pasa a la siguiente y le dice, no confíes, los hombres solo nos utilizan. Y en la tercera que entra a conciencia, voltea a su hija y le dice, aprende a amar con conciencia. Y la niña le dice, gracias. ¿Viste? O sea, como una generación consciente puede cambiar el mundo. Y ese es el punto que nosotros queremos hacer aquí. De verdad, este sistema donde se desconecta y empieza a generar toda la otra parte del abanico, que es la ira, el dolor, la angustia, todo esto, claro que lo hemos visto y lo vemos en terapia. A ver, ¿sí? Entonces... Y te voy a decir una cosa, no defiendo a las mujeres, pero también quiero que sepan que traemos un sistema donde también hay muchos hombres que todavía utilizan la violencia, porque no tenemos esta capacidad, y lo digo no tenemos porque a veces suele suceder que nace la pulsividad en nosotros, no tenemos esa capacidad de todavía negociar, porque nosotros solo negociamos para adentro. Los hombres vivimos vidas muy silenciosas, ¿sí? Y este es uno de los problemas también que suceden. A ver, entonces, partes importantes de todo lo que están diciendo, que es muchísima sabiduría, muchachos. Aquí, Jacún Cristo y Matías Velázquez, el tema es feminidad masculinizada. Estoy oyendo que cuando uno se desbalancea de su polaridad, no nada más empiezan estos problemas psicológicos, sino también físicos, y hay una insensibilización del cuerpo por andar nadando en cortisol, y esto se siente gacho, se siente feo, ¿no? Se siente como un vacío, lo cual lo único que hace es que la respuesta sea más coraje, más enojo de por qué me siento así, y seguir echando cacayacas hacia afuera. Es que tú, es que ustedes, es que el patriarcado, no, es que son las feministas, y nomás no nos ponemos de acuerdo. Yo lo que he aprendido aquí en este mismo programa, siguiendo los consejos de Matías y de otros grandes maestros, sexólogos, tantras, etcétera, es que la solución, cuando menos para mí, que yo también me comí la pastillita del feminismo, y alguna época de mi vida pues también intenté ser este hombre pues diferente, ¿no? Nueva masculinidad, y ser más amable, y sí como no, y cuando quieras, etcétera, y eso me llevó a fracasos estrepitosos, Entonces, cuando yo le pregunté a Matías qué hago, a nuestro buen amigo Álvaro también de Tántrica también, ¿qué hago? Pues la respuesta fue: reconstrúyete, hermano, reconstruye la masculinidad. Y mi proceso me llevó 1 año y medio de ir a cursos de tantra, de meterme al gimnasio, de cuidar mi alimentación, cuidar lo que estaba leyendo, adiós al porno, adiós a la promiscuidad, o sea, etcétera. Y eso fue lo que reconstruyó mi polaridad masculina. Es más o menos como la receta en la cual terminamos, ¿no? O sea, cayendo los hombres que queremos sacarnos la pastillita que nos tragamos hace años y volver a ser masculinos. ¿Cuál sería la receta para una mujer que nos esté escuchando y que diga, órale, va, juega? Aquí entre nos, también yo ya estoy harta del feminismo y de estar luchando contra la corriente yo sola y mujer empoderada. Ya estoy hasta la madre, ya, no quiero. ¿Cómo vuelvo a ser mujer? ¿Cómo le hago para reconectar con mi feminidad? ¿Cuál sería? Empezamos con Jacún y después tú, mi querido Matías. Venga. Principalmente es conectar con esos miedos o esos traumas y ver sus historias de qué fue lo que lo llevó a convertirse en la persona que es actualmente. Porque no tiene que ver tal vez con ella, sino con la necesidad de pertenecer, con la necesidad de aprobación, con la necesidad o a veces comprarse los enojos de otras personas que no tienen que ver con su propio enojo. ¿Me entiendes? Como esta cuestión de claro, es que si no la hacen a una, no la hacen a todas. Y es que ese tipo de argumentos es volverte alianza, aunque sea destructiva. Es como cuando te cuentan el chisme de alguien que tú ni siquiera conoces, tú ya te estás haciendo un concepto de esa persona que ni siquiera la conoces, claro, porque alguien ya te contó eso. Claro. Y eso es lo que pasa actualmente, porque entonces se empiezan a unificar
ante la mente de uno, pero ¿quién es ese uno? Y empiezan a tomarlo personal, lo que cada quien tiene que hacer su propia responsabilidad. Aquí hay que entender que muchas veces quien realmente ha sometido a la mujer no ha sido en sí el hombre, ha sido otra mujer. Si nos vamos a los países donde tienen las burkas y todo eso, quien les solicita que se ponga la burka es la madre, y desde la infancia les empiezan a decir que se la pongan. Que claro, que el hombre la sostiene, ese comportamiento es otra cosa, pero yo cuando he tratado los círculos con mujeres, le digo, el machismo comienza en el vientre de la madre. O sea, no comenzó fuera. Una mujer misógina va a ser una madre machista. Uh-huh. Si no hay eso en las mujeres misóginas, no va a haber un machismo, porque al final de cuentas el hombre también fue niño. Uh-huh. Y todos provenimos de un vientre, uh-huh, de un útero. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que los hombres machistas son niños que no crecieron y que siguen el mismo juego, porque feminismo no es sinónimo de hembrismo, son dos cosas distintas. O sea, el machismo, su polaridad sería el hembrismo. Uh-huh. Y entonces lo que se conoce como feminismo está súper distorsionado a lo que realmente fue en su época. Uh-huh. Es que ahora ya es otra cosa. Y acá la cuestión es que la persona pueda pensar por sí misma. El problema es que la sociedad ya no está pensando por sí mismos. Bien. Ya están influenciadas por las redes sociales y por todo lo demás. Entonces, lo que entiendo es que dices, primero la mujer que quiera reconectar con su feminidad tiene que entrar a limpiar todas las heridas del pasado y toda la programación que le dejaron sus ancestros. Limpiarlas para poder empezar a observarse con su propio pensamiento real y presente. Y alguna otra, ¿no tiene que hacer algo, no sé, otro tipo de procesos para reconectar con esa corporal. Feminidad? Corporal. Cuestiones corporales, o sea, por supuesto, claro. Totalmente. Hay ciertas actividades. Hay ejercicios, cuestiones artísticas, o sea, todo lo que conecte más con la parte femenina que tiene que ver con el arte, o sea, con la sensibilización, porque el tema acá es que hay muchas mujeres que se les olvida darse ese espacio y como siempre tienen que estar sacando todo adelante, sacando su persona, a sus hijos, que el dinero, que eso, más porque pues muchas de ellas son mujeres que no han podido concretar alguna relación, porque ya sea que el hombre se haya ido o por cualquier cosa, pero al final de cuentas las parejas son dos. O sea, aquí la responsabilidad es compartida. No se puede estar echándole la culpa solamente a una de las partes, porque ese también es el argumento que se hace mucho de los hombres irresponsables que no sé qué, pero al final de cuentas tú elegiste ese hombre. Tú estás eligiendo como mujer a esa pareja. Ve tu historia, ve desde dónde te estás construyendo, y ese hombre también tendrá su propia historia con su madre no resuelta. Sí. Porque esos hombres desobligados tienen una relación con su madre que tampoco la tienen resuelta, y entonces esas partes son las que se empiezan a interferir. Sí. Y acá hay cuestiones corporales, masajes, o sea, las chicas requieren volver a tocarse a sí mismas, porque también se han desconectado mucho de su autoplacer, de su conexión con su propio cuerpo, de conocer. Hay mujeres que yo he atendido que ni siquiera saben cómo es su vagina, ni su vulva, no saben cuál es el orificio para qué. Aunque parezca a esta altura sí. ¿Qué? Porque está prohibido la exploración. Si estuviéramos en 1602, pues te creo, pero estamos en el 2026, ¿cómo que no conocen sus propios genitales? Es que sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cuestiones religiosas, porque aquí me voy a meter con el tema de la religión y la institución de la iglesia, que cómo ha estado jodiendo todo el tema del cuerpo, la sexualidad. Si empezamos desde la cuestión del catolicismo y todo eso, cualquier desnudo te ponen hojitas de parra para que no despierte el deseo, porque el deseo está muy enfocado a lo diabólico, ¿no? Al pecado, bla, bla, bla. Entonces, desde ahí también empieza a interferir mucho con el autoconocimiento del propio cuerpo. Y cuando estas mujeres no se tocan a sí mismas o se aburren, por ejemplo, estoy atendiendo a algunas chicas que dicen, es que yo me aburro, si me toco a mí misma me aburro. Le digo, pues si te aburres contigo misma, ¿cómo vas a poder recibir el placer del otro? Si tú misma no te conoces tus propios genitales, tu propio cuerpo, porque tienes prohibido, porque es una prohibición que ocurrió, no que siga ocurriendo. Lo que pasa que la persona se lo sigue
autoimponiendo, pero eso se llama una introyección, o sea, es esa voz del pasado que se volvió ahora como primera persona, en donde la persona cree que es esa voz. Y no, y es aprender a poner límites y decir no, porque también como hombres también tenemos mucha prohibición de explorar nuestro cuerpo. O sea, aunque nosotros estamos más acostumbrados a la masturbación, por decirlo de alguna manera, pero no por eso significa que sintamos placer muchas veces o que conectemos realmente con nuestro cuerpo. O sea, a veces es más una cuestión más compulsiva, impulsiva, que realmente por una cuestión de conectar con el placer. Entonces, no hay educación sexual. En las escuelas no dan educación sexual. En las escuelas dan educación de fisiología y biología, pero no de sexualidad. Para eso, Matías y yo nos encargamos de acompañar en esta parte. Y en las escuelas, con respecto a temas de sexualidad, sí enseñan, como dices, fisiología, biología y miedo. Tenerle miedo al sexo. No te vayas a embarazar, no te vayas, no sé qué, usen estos preservativos, usen estos métodos anticonceptivos, cuidado, peligro. Pobres chavitos. Peligro, sí. O sea, eso es lo que les enseñan en las secundarias, en la prepa, a tener miedo del sexo. Así es. Y es que aquí, y desde la primaria y todo eso, bueno, y ahorita con toda la ideología de género y todas estas cosas que está habiendo cada vez más distorsión, y yo que atiendo mucha gente de la comunidad LGTB y todas las demás letras que cada vez se están poniendo cada vez más letras, cada vez es más complicado, en verdad, porque cada vez es más separación, más división, más la individualización, pero no una individualización sana, sino desde el yo que me enclaustro en mi historia, en vez de yo individuo, en donde yo me construyo a mí, que por eso también todo ahorita el hecho de los Terian, por ejemplo, ahora que acaba de surgir todo esto de estas nuevas formas. Sí. Pero hay que ver ahí, esos son disociaciones. Hay tanto conflicto con lo femenino y lo masculino que yo ya no quiero ser humano. Sí, bueno, pero te voy a decir una cosa. Lo divertido de los Terian es que los pocos que andan con esa jalada tratando de implementarla, llegan los perros de verdad y los ponen en línea, o sea, a fuerza de mordidas. Se levantan y se acuerdan que son humanos y que sí saben andar en dos patas, ¿verdad? Con los perritos ni se metan, porque eso sí nos andan comprando delirios. Oye, mi querido Matías. Y los humanos tendríamos que hacer eso también, los humanos, poner límites tangibles y claros. Totalmente. Exacto, muy buena idea. Oye, pues muchísimas gracias, Yakun. Tú, mi querido Matías, ¿cuál sería tu sugerencia para una mujer que esté escuchando y que, digamos, esté diciendo, yo estoy aburrida de que no concreto relaciones, de que se van huyendo, ahora sí que ya que hablamos de perros, pues como perro pateado, se van huyendo de mi lado los hombres? He contado aquí la anécdota de la instructora que tenía yo aquí en el gimnasio de CrossFit, que nos traía en friega y que un día llegó renegando diciendo, yo no sé qué les pasa a los hombres, he tenido citas y luego al día siguiente ya me ghostean, ¿qué les pasa? Y yo le decía, oye, es que ¿no se te hace que tienes energía muy masculina? Y su respuesta fue, no, ni madres, les faltan huevos. O sea, no se dan cuenta. Es que ya cuando están tan en ese trip, no se dan cuenta de a qué nos referimos con estás muy masculina, te vemos muy como vato, pues. ¿Cuál sería tu sugerencia, mi querido Matías? Justo, pues bueno, mira, en base a las experiencias que tuve cuando empecé a ver ya esta vertiente y obviamente generar un ejercicio psicocorporal para estas mujeres que te digo, eran bellas y hermosas y de verdad algunas con una propuesta muy alta de socialmente, ¿qué sucedía? Ellas habían fortalecido su necesidad de estar presentes en el ejercicio para poder estar fuertes, para poder soportar, para poder controlar todo esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Sí generé un ejercicio psicocorporal que simplemente era colocar su mano, ellas mismas, en su pecho y la otra en su vientre. ¿Por qué? Porque en el vientre viene toda esta tensión. Si recordemos que el segundo cerebro es nuestro
nuestros vísceras, digamos, nuestras tripas, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en el tripado, estamos todo el tiempo tensando, todo el tiempo en esa parte profunda de estar enojados o estar controlando. Entonces, les dije, empecemos a respirar. Respiremos y lleva tu atención a qué sensación te da el no controlar. Si no tuvieras que controlar, ¿qué pasaría si no tuvieras que sostener todo? ¿Sí? Y entonces había respuestas del cuerpo. El cuerpo empieza a generar una respuesta automática que te dice, sí, claro. Y ahí es donde este ejercicio, que lo practiqué realmente mucho con las mujeres que tenían cáncer, empezaban a llorar y decían, es que ¿por qué tengo que soportar todo? ¿Por qué tengo que, ser el soporte de todo mundo, de mi familia y todo? Y claro, y es esa contención que llevaban ellas, y claro, casi siempre, y esto es algo que aprendí, por eso también lo puse mucho en práctica, la mayor parte, no quiero poner porcentaje porque ya seguramente varió, el mayor porcentaje de cáncer de mama se da en el seno izquierdo. Okay. Y la mayor cantidad de cáncer testicular es en el testículo derecho. ¿Qué sucede con esto? Siempre traemos peleas no resueltas. Y entonces son peleas que nosotros no nos damos cuenta, pero que el cuerpo sí las recibe. Entonces este ejercicio justamente es liberar, pero entender qué pasaría hoy si no tuviera que sostener todo. Exacto. ¿Cómo serías como mujer? ¿Qué pasaría si permitieras que también en la casa haya esa figura masculina? Esa figura masculina que también se equivoca, porque nadie es perfecto. Incluso la perfección es imperfecta. Sí. ¿Sí? Entonces, reconocerte como esa persona que no tiene que sostener todo y que permites que también la otra persona interactúe contigo. Claro. Que sea parte de esa integración de esta danza. A mí lo que me encanta es ponerlo como una danza, en la que estamos los dos y bailamos. ¿Cómo queremos danzar? ¿Sí? Yo he visto, y de hecho parte de los ejercicios que he puesto en terapia es, a ver, los quiero ver bailar, ¿no? Y ves cómo de repente, pues empieza muy comúnmente, ¿sí? Y lo pongo muy, muy claro, y no es defender ni a las mujeres ni a los hombres, pero de repente pues alguno de los dos tiene 2 pies izquierdos, o tal vez hasta 3. Entonces dices, ¿qué está pasando en tu vida? Okay. No sabes bailar, no sabes permitirte, no te permites que tu cuerpo se suelte. Okay. Entonces todo es control, todo es recuperar esa presencia, todo es sostener y estar dominando, y entonces es mantener el control, ¿sí? Entonces eso los va desconectando. Entonces por eso este ejercicio a mí me ha sido fabuloso, simplemente respirar. Y créanme, ahí entra la psicocorporalidad, es donde a veces no sabemos hacer los ejercicios. Por eso estamos los profesionales, sí, justamente Yakun y yo estamos haciendo, sí, somos los fundadores de esta asociación que te dije que vamos a entrenar justamente a terapeutas, sí, hombres y mujeres. Ok, qué padre, qué bonito, qué bonita misión. Los ejercicios, exactamente, estos son los ejercicios, hermano, y esa misión que, así como lo mencionas, claro, es una misión para los dos, es muy interesante. No, bueno, y para la sociedad, sí, es que ya, se tardaron, muchachos, tenían que salir ya los anticuerpos no, estamos ante trabajando todo este fenómeno. Oigan, a ver, entonces, quiero resumir más o menos. De acuerdo a lo que escuché contigo, Yakun, y contigo, Matías, porque estoy viendo aquí comentarios de chicas que me están diciendo, por favor, comparte el programa. Se ve que les está gustando mucho, así es que quiero que sea de mayor valor para, sobre todo, quienes están escuchando, mujeres que están escuchando. Oí que Yakun dice, tienes que revisar tu pasado, reconciliarte con ese pasado y desprogramarte de lo que te hayan dicho tus antecesoras, que fueron sus problemas, sus broncas, su contexto, su realidad, no es la misma que la tuya. Entonces, desprogramarte de eso, desprogramarte de las ideas contemporáneas que ya es evidente que son tóxicas y que no están ayudando, desprogramarte de eso. O sea, tener la voluntad, la conciencia
de decir, ya no quiero eso, ya no más, eso ya no me corresponde, no fue mi vida, no fue mi existencia y tampoco son las ideas que yo quiero ahora ejercer. Y luego oigo que hay que hacer ejercicios psicocorporales, acudir a terapia y reconectar con lo femenino. Algo alcancé a escuchar de que recomiendan danza, baile. Hay bailes muy femeninos como las danzas árabes, por ejemplo, que son mucho de mover el vientre, etcétera. Me imagino que tendrán un poder especial al hacerlo como mujeres, como chicas. Y pues actividades femeninas, ¿no? Más o menos eso es lo que entendí. ¿Es correcto, muchachos? Así es, y además también romper con la estructura de la víctima, porque la víctima va a construir a su verdugo constante y a su rescatador, porque la víctima es quien realmente tiene, y en México le encantan las víctimas. A México tiene una estructura de víctima desde las telenovelas de Televisa y todo eso, desde las películas del cine de oro, en donde para que haya una víctima tiene que haber un perpetuador. Uh-huh. Pero siempre va a haber alguien que va a ser el ayudante de la víctima o el salvador de la víctima. Uh-huh. Y entonces esa estructura que está muy arraigada también socialmente en mujeres y en hombres, mientras que no muera esa parte de ahí, no va a poder cambiar tampoco las cosas. Porque siempre la persona va a estar buscando a alguien para estarse siempre quejando, porque también nos volvemos adictos a la queja, al sufrimiento, al malestar. Eso también se vuelve adictivo porque es neuroquímico. Adictivo, es correcto. A ver, aquí yo quiero hacer un comentario políticamente incorrectísimo, ¿eh? O sea, me perdonan, pero me disculpan. Pásale. Ahí les va, porque hay que tirar netas. Y si no vemos las verdades, pues ¿cómo vamos a trabajar en algo que tenemos inconsciente? Una persona que no es de este país me hizo una vez una observación, me dijo, oye, ¿ya te fijaste cómo son las mujeres mexas? Y yo sí, ¿pero cómo? Es que tiene una forma de ser diferente a mujeres de otros países. Ha de ser cultural, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y según tú cómo es una mujer mexa? Me dicen, pues básicamente son mujeres que a través del llanto, de la sumisión, del aparente servicio, en realidad manipulan, obtienen todo lo que quieren, pero es a través de pero es que me siento mal, es que por ayuda, etcétera, y van manipulando y llega un punto en que llegan inclusive hasta controlar a sus parejas, pero a base de esta muy aparente sumisión, porque va con todas la impureza de intención de en realidad controlar y manipular a través de esa forma. Y le digo yo, ¿y cómo son las mujeres de otros países según tú entonces? Dice, pues más directas, más de decir, oye, me siento así, oye, necesito esto, vamos a planear esto, etcétera, etcétera. O sea, es una relación un poquito más normal, me decía esta persona extranjera. Y entonces eso me puso a pensar y reflexionar sobre que efectivamente las mujeres en México está impregnada esta cultura del victimismo. Por eso me parece muy, muy valioso lo que estás diciendo, Yakun, de desprogramarse del victimismo. Excelente. Totalmente. Y es que además es recuperar el poder personal. Uh-huh. ¿Sí, Matías? Pero eso lo haces cuando vas sanando tus heridas. Sí, tus heridas que fueron hechas y que la verdad vienen, te voy a decir, primero te las hacen, después te las crees, después lo llevas hacia adentro y por último tu cuerpo empieza a reaccionar con estas. Y entonces, al no tener, y aquí lo pongo muy claro, sí, en México tenemos mucho la parte de un papá ausente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa falta de contención emocional masculina, pues obviamente te lleva a una necesidad de resolver sola. Y está bien, qué bueno que vas resolviendo, pero también quiero que sepas que tienes otros valores, porque también tu feminidad, tu sensibilidad, tu permitirte compartir. Yo lo voy a decir de esta forma, cuando digo la palabra compartir, quiero que sepan algo que lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Las mujeres son infinitamente superiores
a nosotros los hombres en la parte sexual primeramente y después también en la parte social, porque ustedes trabajan diferente, su cerebro trabaja completo. Nosotros trabajamos mucho con el cerebro en la parte derecha, ¿sí? Obviamente cuando hay personas más evolucionadas pueden trabajar con ambas partes, los hombres, con ambas partes, pero nosotros no podemos. Y cuando entra esta parte, ustedes tienen mayor capacidad de razonar las cosas, llevarlas. Pero ¿qué sucede? Cuando las desequilibran y quieren entrar en nuestro papel, dejamos de bailar. Porque entonces te pones en el papel de el hombre. Y entonces cuando un hombre, a mí me ha tocado tratar de bailar con una mujer que por ejemplo, las que dan clases, ¿no? Que dan clases de baile. Y entonces saben ponerse en la posición de mujer y en la posición de hombre. Cuando están en la posición de mujer, sientes la energía de cómo se está mezclando con la parte masculina. Y también he bailado con mujeres que están acostumbradas a bailar con sus amigas. Y entonces siempre hacen el rol masculino. Y se siente como no puedes bailar con esas personas. No puedes. Claro. ¿Por qué? Porque te empieza a brillar esa diferencia de que dices, híjole. O sea, y lo sientes en la energía, lo sientes en la forma, lo sientes en cómo te agarran la mano, nosotros tenemos en el baile, en el hombre, sí, normalmente es el que guía. Pero hay que saber guiar. Pero si esa parte no te permites tampoco guiar, tampoco vas a bailar. La mujer, personalmente yo lo he visto hasta en el baile, es la que brilla. La que cuando suelta su brazo, cuando suelta sus manos, brilla. Entonces deja de tener este control excesivo. Y entonces se permite esta suavidad. Y empieza el cuerpo a generar visualmente, yo he visto mujeres que digo, wow, es un placer verlas bailar. ¿Sí? Y no porque me excite, o sea, puede ser que a otras cosas, pero es un placer ver bailar a una mujer que su sensualidad está brillando, que le está permitiendo, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos en el caso mío, eso es lo que he visto de esta energía, cómo me siento en esta danza. Y lo voy a poner de esta forma, en mi caso es aprender a danzar juntos. ¿Lleva un proceso de adaptación? Sí, la adaptación es muy clara y yo lo voy a poner ahora que ya cada vez avanzando más, la adaptación lleva un año. Entonces, si tú te lleva, y lo voy a poner porque un año, porque en un año aprendiste a ver cómo se comporta el 14 de febrero, el 10 de mayo, el día de su cumpleaños, el día del niño, o sea, empiezas a ver todo el ciclo. No solamente es un evento. Entonces, en este proceso sabes si eres compatible o no. Sabes si compras la misma ropa para Navidad o si te gusta ir a hacer la fiesta de cumpleaños increíble o eres meramente solitario. ¿Sabes? Aprendes a conocer a la persona. Entonces, esas personas que dicen, no hombre, es que lo que pasa es que pues yo, o sea, esto es rápido. Perdón, esto no es rápido. Hay que distinguir entre dos factores y esto es bien importante porque también es parte de este tema. ¿En qué estás? ¿En un noviazgo o en una relación? Son dos cosas muy diferentes, pero muy, muy diferentes. Porque en una tú estás en tu casita y yo estoy en la mía. Nos vemos cuando podemos, nos vemos cuando estamos de buenas, incluso me pone de buenas cuando te veo y vamos al cine y hacemos y jugamos, incluso pues tenemos intimidad, sexo desenfrenado en algunos momentos, pero no estamos todos los días. Aquí el punto es, ¿qué pasa cuando compartimos todos los días, cuando dormimos juntos? ¿Realmente nos sentimos así? Entonces aquí empieza tu verdadera personalidad y entonces empieza la parte donde rechazo o abrazo. Y ahí es donde entra el punto del ejercicio que les decía. Pon tu mano en el pecho, pon tu mano en el verde. ¿Qué pasaría si no tengo que controlar nada? Y respira, late 5 minutos con este ejercicio y pregúntate qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué parte de mí me está doliendo, qué parte no me está sintiendo cómoda.
Y esto te va a llevar a que tengas dolores de cabeza, que te sientes incómodo con las manos, ansiosa o ansioso, ¿sí? Que empiezas a sentir como los pies empiezan a ser como incómodos, te da frío, ¿sí? Entonces todo esto empieza a ser un proceso que a nivel psicocorporal puedes empezar a sanar cuando reconoces, y como lo dijo Viñacún, sí, ya tenemos el proceso aquí en la vista, empezamos a sanar. Tú también lo mencionaste y es parte de... Muy bien, ¿sí? Muy bien, padre, sí, muchachos, no, estoy impactado. Ahora, me encanta todo esto que están diciendo, me gustaría ya enfilarnos todavía más hacia el final ya de esta pues conferencia magistral. ¿Qué modelos podrían ver una mujer que esté interesada en reconectar con su feminidad? ¿Qué modelo podría ver y seguir como para inspirarse a desarrollar esta feminidad? Una vez que se ha reconciliado con su feminidad, ¿qué ejemplos podría seguir? Le pregunto esto porque de varios años para acá, ni en los medios, ni en las películas, ni en las series se ven modelos femeninos. Al contrario, se ven la Mary Jane, ¿no? La mujer que resuelve todo, que opaca al protagonista, sobre todo si es hombre blanco, todas estas tonterías. Y luego, cuando han tratado de salir ejemplos como esta influencer famosa Rorro, tratando de ser femenina, pues ha sido vapuleada y por las feministas y por muchas personas diciendo que no, eso es ser trad wife, o sea, esposa tradicional, y que eso se superó en los años 50 y bla, bla, bla. Hijo, mano, o sea, es que no dan espacio, caray, para volver a reconectar bonito con la feminidad. ¿Qué sugerencias tienen ustedes al respecto, Jacún y Matías? Mira, hay una clave importante que ahorita mencionó Matías. Lo femenino es sensual, o sea, provoca sensaciones. Observemos las caricaturas. A mí me fascinan las caricaturas, porque cuando aparece la imagen de lo femenino en una caricatura, ¿cómo tú sabes que el personaje es femenino? Porque le ponen unas pestañotas primero, ¿no? En donde hace como un parpadeo súper sensual, y es muy sutil, muy suave, muy seductor. Bueno, seductor es masculino, la seducción es masculina, la sensualidad es femenina. Entonces hace ese parpadeo y es como muy sutil. Cuando lo masculino, si te das cuenta también las caricaturas y en la propia naturaleza, pues tiene que hacer el rugido, tiene que mostrar las plumas más hermosas, porque tiene que ser elegido. O sea, lo femenino elige, lo masculino es elegido en ese aspecto, pero lo masculino es el que va hacia ser elegido. Entonces, en esta parte, por ejemplo, hay una mujer española que me fascina, se llama Ramsey Ferrero, que ella es una feminista, pero es una feminista que va con otras feministas, con argumentos válidos, a decirle en qué momento la mujer no tiene derechos, bla, bla, y las pone parejas a todas. Y ella, de pronto hubo un podcast que hizo con referente al escote, en donde estas nuevas feministas de que yo tengo derecho a mostrar las tetas si yo quiero y nadie tiene por qué decirme absolutamente nada, y que los hombres tienen, y le decía Ramsey, dice, a ver, entiende, los hombres cuando no están trabajados en sí mismos van a tener su parte animal biológica, que si tú estás mostrando, por supuesto que le vas a activar la libido. Y dice, y además, ¿para qué le tienes que mostrar al otro? O sea, ¿cuál es la función? No significa que no puedas ponerte lo que quieras, pero es como si yo me voy a Tepito y me pongo unos relojes de oro y llevo mi cartera con 20,000 pesos, conociendo las circunstancias de México y del área de Tepito, que no quiera que me asalten. O sea, hay que entender como también la lógica desde dónde estoy, cuando estoy y dónde estoy. Y entonces, dentro de este contexto de la sensualidad y la sexualidad, es también dónde estoy, cuando estoy y dónde estoy, y con quién estoy. Pero cuando tengo muchos traumas con mi propio cuerpo también, porque también eso, las mujeres, me he dado cuenta, y eso lo he visto mucho, que en el acto sexual están muy preocupadas de que si se les está viendo la lonja, que si esto, al hombre no le importa en lo más mínimo, ese tipo de aspectos físicos en el encuentro físico. Exacto. Pero a la mujer sí le importa, porque la mujer se critica mucho a sí misma y a otras. O sea, la mujer realmente no se viste para los hombres, la mujer se suele vestir para otras mujeres.
Sí. Y ahí es donde empiezan los conflictos realmente. Entonces hay muchas cosas que están... Yo me crié con puras mujeres, yo provengo de un matriarcado, de varias generaciones de matriarcado, y solamente que yo nací en cuerpo de hombre. Pero no porque haya nacido en cuerpo de hombre significa que se haya cortado todas las estructuras que están ahí. ¿Y qué pasaba con las mujeres en mi sistema familiar? Se masculinizaron. Claro. Y el hecho de que se pongan maquillaje o que se pongan tacones o falda, eso no tiene que ver con la feminidad, porque al final de cuentas los tacones fueron creados para los hombres, para los reyes, para verse más altos. O sea, muchos atributos que las mujeres utilizan ahora no fueron creados para ellas, fueron creados para los hombres. ¿Y sabes cuál es el secreto de Victoria's Secret? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es el verdadero secreto? Que no es Victoria, es Víctor. Quien creó la marca de Victoria's Secret fue un hombre que le resaltaba los atributos a la mujer, siendo hombre, resaltando su belleza. Órale. Es como el maquillaje. El maquillaje puede encubrir un defecto o un trauma, o puede resaltar la belleza que tiene la persona. Okay. En la feminidad es lo mismo. Si la mujer se permite esta feminidad, es lo que decía Matías, brilla. Porque cuando vemos, por ejemplo, en el baile profesional de los concursos de salsa o todo eso, ¿quiénes son las que realmente hacen las piruetas y todo maravillosamente? Es la mujer. El hombre es quien la está guiando, con su fuerza la sostiene, la contiene, pero ¿para qué? Para que ella sea admirada. Claro. Lo que pasa es que a muchas mujeres les da miedo brillar, porque tienen traumas tal vez de abuso, de acoso o de varias cosas, que dicen, si yo brillo, me van a tocar otra vez. Si yo esto, entonces ahí hay muchos temas que tienen que resolver. Pero sí, cuando se liberan de todo ese control, su naturaleza sensual, que va a provocar sensaciones, van a brillar. Yo he conocido mujeres saludables que están sumamente equilibradas con su masculino y su femenino, y son mujeres sumamente atractivas. Tienen la fuerza masculina, pero no desde el control y el dominio, sino desde la seguridad de la acción, pero su feminidad y su sensualidad provocan sentir un erotismo completamente en el cuerpo a un nivel muy profundo y que va más allá de la orientación sexual. Incluso de la belleza. Totalmente, que no tiene nada que ver con la belleza. Me encantó y no está guapa. O sea, la veo increíble, pero no está así como de wow, los estereotipos, no. Sí, es totalmente otra cosa. Eso. Es más profundo que eso. Pero para llegar a ese punto, primero hay que entender, la víctima, la única etapa donde alguien puede ser víctima fue la infancia. Porque el niño o la niña no tiene los recursos psicológicos, emocionales, físicos y demás para poderse proteger a sí mismo. Okay. Entonces, alguien que está en víctima es que está como niño. Sí. Está atorada en la infancia. Infantilismo, sí. Es infantilizado. Y si está infantilizada, la van a manipular a través de los cabrones que saben perfectamente cómo hacer esto, como para vendernos un producto en un comercial, que saben perfectamente la neurociencias o el neuromarketing, que ya no te venden el producto, sino la emoción que te genera ese producto. Y la gente compra la emoción, ya ni siquiera es el producto. Pues esto de también que está pasando porque esto que decías hace un momento también, yo que he estado en España y todo eso, allá no hay el vagón para las mujeres en España. Allá es mixto totalmente todo. Sí. Y es bien distinto la estructura. Y las mujeres españolas tienen un carácter muy distinto a las mujeres mexicanas, son muy directas. Sí. Allá no se andan con rodeo. Bueno, y las argentinas, y las alemanas, y las inglesas. Hasta la sexualidad. Si se les antoja tener un encuentro sexual, lo piden, lo solicitan, pero claro, aquí en México no. Aquí te sale más barato contratar una cariñosa que querer ligarte a una chica que no se dedica a eso. Sí, porque para poder tener un encuentro sexual con una chica, pues tienes que invitar que la comida, la cena, el cine y demás, tienes que hacer un montón de cosas para poder tener un encuentro por placer mutuo. Claro. Y en los países europeos es distinto. Claro, sí, así es. Bueno, entonces, me encantaría, yo suscribo todo lo que están diciendo, muchachos, o sea, lo apoyo al 100%, aplauso, ovación de pie, ¡wow! ¡Qué maravilla! Mi querido Matías, ¿y cuál sería tu consejo para reconectar con la feminidad real? ¿Con qué inspirarse? ¿Cuál sería tu punto de vista? ¿Con quién inspirarse? ¿Qué serie? ¿Qué película? ¿A quién ver?
para inspirarse y reconectar con la feminidad. ¿Y saben qué, muchachos? También me gustaría que me dijeran, una vez que una mujer le apuesta a reconectar con su feminidad y lo logra, ¿qué le espera? ¿Podrá reconectar con una relación padre, bonita? ¿O está tan difícil en el mercado del amor que las expectativas son bajas? Pero primero, ¿cómo inspirarse para conectar con esa feminidad, mi querido Matías? A ver, vas. Mira, en los casos que me ha tocado reconectar con esta feminidad, es un proceso de reconocimiento y trabajar mucho, como bien lo mencionó Yakun, en cuáles son tus heridas. Uh-huh. ¿Sabes? Porque desde ahí encuentras impulso. Si no encuentras esa herida, vas a estar siempre buscando de arriba abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces empiezas a tener tumbos. Cuando reconoces, empiezas a generar conciencia. Y esa conciencia, si la reflejas, ¿qué ha pasado en mis últimas relaciones? ¿De qué he sido yo consciente en mis últimas relaciones? Normalmente vas a encontrar un desequilibrio tuyo en esas relaciones, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, no solamente este ejercicio es para las mujeres, también es para los hombres, porque también tenemos que reconocer qué ha pasado en nuestras últimas relaciones como para saber por qué estoy como estoy, por qué tengo tantas heridas, por qué tengo tantos fracasos, por qué hablo de las mujeres. Dicen, es que todos los hombres son iguales, y los hombres dicen, es que todas las mujeres son iguales. A ver, no todos son iguales. Uh-huh. ¿Qué he hecho yo para llegar a ese punto? Entonces, cuando llegas a esa raíz, en esa raíz empieza a haber una dolencia. Normalmente las mujeres pueden abandonar, mujeres y hombres pueden abandonar la terapia en ese momento porque empieza a doler, pero empieza a haber una semilla que empieza a germinar. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de transformación. Y es un proceso de transformación que te lleva a varias etapas. En el proceso vas a encontrar soledad, vas a encontrar angustia, vas a encontrar miedos, ¿sí? Pero también vas a empezar a encontrar tranquilidad. Y cuando llegues a la paz, entonces vas a decir, wow, empiezo a sentirlo. Pero ¿qué ha sucedido con estas mujeres en las cuales las he llevado? Promedio se lleva, para que sepan, no es algo rápido, se lleva un promedio de 1 año y medio, y en ese proceso la mujer empieza a yo lo veo como una transformación como la de las mariposas. Empiezan a ser de esa mujer que se arrastra en el piso y que es pateada y que va ahí sufriendo y a paso lento y haciéndose la víctima, a una etapa de transformación que es la crisálida. Y entonces, una vez que sale de esa crisálida y empieza a extender sus alas, ni quien la pare. Porque entonces empieza a ser sensual, lo que decía Yakun, esas mujeres que las ves en la calle que dices, no manches, exacto. ¿Qué tiene que me atrae? Y dices, sí. Pero es una mujer que ya vuela sola, que no te necesita, pero sí te elige. Y ahora tú tienes que ser como hombre, tienes que reconocer qué hago yo para que ella me elija, pero también ella tiene que saber qué hago yo, mujer, para que él me elija, porque una vez que empiezas a entrar en este impacto de pareja y tu energía está equilibrada, obviamente empiezas a volar con esa persona, pero si tu energía está debilitada, vas a generar hombres que te molestan. ¿Por qué? Porque se inhiben, se desconectan y se vuelven pasivos. Pero tú no quieres eso, quieres un hombre que vuele contigo. Entonces justamente es también conectar con personas que hayan trabajado con su persona, que empiecen a tener una emocionalidad sana y positiva. Sí. Que no son los que se enojan de cualquier cosa, porque no es que seamos pasivos. Lo que hacemos es que somos observativos. Sí, sabemos cómo distinguir entre una reacción pulsiva y una reacción realmente consciente. Sí. Y entonces somos hombres que ponemos las cosas claras, pero no golpeamos. Sí. Sí, porque los hombres no golpean, los hombres conscientes, ya trabajados, no golpeamos.
no somos hombres que reaccionamos. Nunca se nos acaban los argumentos, nunca se nos acaban las posibilidades, nunca se acaban las opciones. Siempre va a haber algo para resolverlo antes de llegar a los golpes. Sí. Entonces, ese es el punto muy claro. Entonces, las mujeres dicen, es que lo que pasa es que si me quieren me pega. Perdón. No es así. No es así. Trabaja en ti, trabaja en ti antes de decir eso, ¿no? Oye, entonces, me encantó, mi querido Matías, este símil que acabas de hacer de la mujer que se mete en la crisálida y luego sale y extiende las mariposas. Yo te felicito, quedó clarísimo. Es una gran invitación a todas las amigas que están escuchando este programa. Yo sé que es un programa hecho de hombres y seguramente habrá quien diga, pero hizo falta una mujer. No necesariamente, fíjense. Creo que ya es necesario que escuchen también este punto de vista que se transmite con mucho amor en primer lugar, porque de verdad que las extrañamos. Pero no tienen idea cuánto extrañamos a las mujeres, volver a ver mujeres en su feminidad. Miren, recuerdo perfectamente a una mujer X que vi hace como 1 año y medio aquí en la Colonia Condesa. Estaba yo aburrido en un café ahí esperando a que me sirvieran mi pastel con lo que sea. Recuerdo levantar la mirada y me impactó. A 50 metros de distancia vi que estaba caminando una mujer con un vestido perfectamente ceñido a su cuerpo. Tenía la cinturita, tenía las caderas, sus glúteos, tenía estas piernas torneadas, el cabello largo que le llegaba a media espalda, su bolsita, y caminaba tan femenina, moviendo, ya sabes, la cadera de un lado a otro. No vulgar, no vulgar, simplemente era el movimiento natural, pero se movía tan hermoso, onduleaba en la calle, en medio de la calle y la inmovilidad de la calle. Solamente ella destacaba ondulando y moviéndose. Me quedé hipnotizado. Dije, ¡wow! ¡Qué hermosa se ve! Y de repente volteas, ves a otras mujeres que van en jeans, playera, gorra, tenis, Converse. Yo digo que son mujeres que se disfrazan de niños y que andan por ahí, una para acá, otra para allá, un poco descuidadas físicamente. Y entonces volví a la realidad y me apagué. O sea, ok. O sea, una mujer femenina, conectada con su feminidad y que camina con esa seguridad por la calle, no tiene ni idea de verdad del poder. De inmediato nos reconecta con la masculinidad. O sea, por eso digo que extrañamos ver mujeres así, porque hoy de veras 98 mujeres de cada 100 están disfrazadas de niños o tienden a vestirse de saco, camisa, ¿no? Pelo corto, hasta las que van al gimnasio, mano, que aparentemente van con sus licras acá untadas y todo. A la mera hora salen del gimnasio con su gorra, con su chalequito, o sea, otra vez disfrazadas de niños. Yo las veo aquí en mi gimnasio y digo, otra vez, ahí va el disfraz de masculino. En fin, muchachos, vamos yéndonos ya al final de esta plática porque ya llevamos 1 hora y media. Podríamos tirarnos 4 horas sin problemas, pero tenemos que llegar a las conclusiones, muchachos. A las conclusiones. Algo que quiero, antes de concluir, quiero que sepan que muchas veces las mujeres dicen, es que me gustaría saber qué es lo que piensan los hombres. Hoy, aquí, tuvieron justamente lo que pensamos los hombres. Exacto. Los que hemos trabajado en nuestra persona. Exacto. ¿Sí? Y los que sí podemos compartir esa feminidad sin violencia, sin nada. ¿Sí? Una mujer que realmente está violenta es una mujer que deja de ser atractiva para nosotros. Exacto. Una mujer que todo el tiempo está cuidando el perfeccionismo deja de ser atractiva. Más bien el perfeccionismo, más bien esas mujeres las mujeres que tratan de controlar, ¿no, Matías? Esas son las que dices, ay no, qué flojera, ya me voy.
ya me voy. Sí, que no me dan paz, que no me generan paz. O sea, no quiero llegar a mi casa porque ya sé que, bueno, ya tengo que estar. Sí, no me dan paz. De verdad, una mujer que no te da paz para llegar a tu casa, yo por eso conozco mucha gente que es trabajadora compulsiva, hombres que son gerentes, directores de empresas que no quieren llegar a su casa. Esto es muy importante. Y eso... Ajá. Yo quiero tocar este tema, es porque yo... Ajá. ¿Porque tú qué? Perdón, sí, porque justamente no me dan paz. Y una mujer que no me da paz, de verdad, no voy a ir a ningún lado con ella. No es alguien que mueva mi mundo. Hay una frase que me encanta, y se las voy a poner, sobre todo la encuentran en inglés, que dice, las mujeres dicen que los hombres no cambian, ¿sí? Pero un hombre sí cambia, y cambia por una sola mujer. Y la pregunta es, si no cambió, es porque no estás siendo esa mujer. ¿Sí? Y esto suena duro, pero sí, los hombres sí podemos cambiar. Sí. Yo lo he hecho. Sí. Lo di todo por una mujer. ¿Y qué pasó? No se pudo. Sí, ¿qué sucede? Pues también estoy aprendiendo. Sí. Entonces, esa parte donde vamos sanando con quién sí, con quién no. Pero esto es lo que las mujeres hoy saben, de hombres sanos que sí sabemos comprometernos en las relaciones. Pero bueno, vamos cerrando, como dices tú. Sí, vamos a cerrar. Y hablamos un detalle con todo respeto. Sí, totalmente. O sea, aunque aquí se hablan las cosas directo, siempre con respeto. El tema de la paz, los hombres hablamos y decimos, las mujeres preguntan, ¿qué quieren los hombres? Respuesta, paz. Paz, queremos la paz. Sobre todo hombres ya de cierta edad, ¿no? De más de 40 años, lo que queremos es paz. Y pareciera que no les queda claro a las mujeres. Dicen, ay, pero la paz se gana, la paz se trabaja. Y entonces lo complejizan todo, ¿no? Pero la paz es un constructo que entonces deriva del... Y es difícil que una mujer entienda a qué paz nos referimos si esa mujer no tiene paz a sí misma, no la conoce. Por eso me he topado con mujeres que cuando yo les digo es que lo único que quiero es paz, lo ven como una respuesta simple, evasiva, burda, tonta, casi. No puede ser posible. Es que es eso, es así de simple. Los hombres somos muy simples. Queremos paz, queremos sexo, queremos buena comida, apapachos, punto. Eso es lo que necesito de ti. No me interesa tu dinero, no me interesa si tienes grados académicos, no me interesa todas esas cosas que a las mujeres sí les interesan de los hombres. Es al revés, a los hombres no nos interesa eso de una mujer. Queremos paz, queremos buen sexo, queremos abracitos y queremos compartir nuestra vida en tranquilidad, ¿no? Entonces es muy importante para las mujeres, si quieren entender a qué tipo de paz nos referimos, primero encuéntrenla en ustedes. Con este proceso que recomienda Matías de 1 año, año y medio, este proceso de la oruguita que se mete en la crisálida, o sea, trabaja en sí misma, que limpia sus temas del pasado, como bien dice Yakun, que deja de ser víctima, que vuelves a conectar con tu feminidad mediante terapia psicocorporal, baile, mediante reconciliarte con tu feminidad, sales como mariposa con las alitas extendidas y sabiendo qué es la paz. Sabiendo que qué rico es vivir de veras sin problemas. Oye, wow, sí se puede. Wow, manteniendo la mente mayormente tranquila, emociones, pues digamos que bien gestionadas, tirando a estables. Wow, sí se puede. Pues no quiero perder esto. Esa es la paz a la que nos referimos los hombres. A no estar con la mente saturada de pensamientos, a no tener las emociones alteradas. Esa paz es a la que nos referimos, pero tienes que conocerla, experimentarla para valorarla. Y entonces así poder llegar a una relación con un hombre también pidiendo lo mismo. Oye, ¿sabes qué, brother? Yo te prometo que te voy a dar tu paz, o sea, porque también quiero que tú me tengas en paz a mí. Que nos demos paz mutuamente, es decir, que no nos alteremos nuestras mentes ni nuestras emociones con conductas alteradas y que al contrario nos acompañemos en nuestra vida, tengamos aventuras, tengamos diversión, entretenimiento, pero siempre en respeto, en confianza, de manera que estemos mayormente en paz tú y yo. Es eso, esa es la propuesta. Mi querido Yakun. Y fíjate que hay un mensaje, perdón, Matías. De una
nuestras radioescuchas que dice, hay hombres que también se ponen locos cuando les dices que quieres encontrar la paz. Y te voy a decir una cosa, cuando alguien se pone loco, corre lo más rápido que puedas de esa relación. Sí. Corre, fuera. O sea, corta todo vínculo, relaciones, sácalo de tu Facebook, sácalo de tu Instagram, sácalo de todas tus redes, ¿sí? No se sirve una persona así. Sí. Eso es muy claro. Muy clarísimo. Y es nada más como respuesta y continuando con tu comentario. A ver, mi estimado Yakun, cuéntanos. Ayúdanos ya a cerrar el programa, conclusiones, mi querido Yakun. Ayúdanos, vámonos a la cerrada porque ya llevamos 1 hora con cachito. Sí. Aquí, exactamente, uno de los grandes conflictos es que las mujeres muchas veces quieren que los hombres sean como ellas. Sí, exacto. Y los hombres somos totalmente distintos. O sea, el hombre no es multitask. O sea, a menos que tenga desarrollo, como dijo Matías, sus 2 cerebros, pero si no, no. Y entonces en este aspecto es que hay una obra muy buena que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que se las recomiendo porque habla exactamente de estos aspectos, de donde siempre hay estos conflictos. ¿Por qué? Porque yo como mujer quiero que él piense y sienta como una mujer, y a veces el hombre quiere que le entiendan como si fuera hombre, y no. Ahí radica la diferencia de poder comprendernos unos a otros, las diferencias, y estar dispuesto a qué necesitas tú para estar en bienestar en esta relación, y se lo pregunten mutuamente. Sí. Y entonces yo veo si está dentro de mi si yo estoy dispuesto o no, porque habrá cosas que digan, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a estarte escuchando 5 horas sobre el tema de las uñas, o qué le pasó a Juanita en el mercado, ¿entiendes? O sea, no va a estar abierto a eso, pero sí va a estar abierto a escucharte ciertos momentos. Entonces ahí se va a llegar a las negociaciones. Y en una pareja hay que aprender a negociar, porque es el bien común. ¿Y qué es importante para ti en una relación? Si para ti es importante los besos, las caricias y los abrazos, y yo no tengo esa estructura de besos, caricias y abrazos porque yo no fui educado así, pero estoy en la disposición de cambiar mis estructuras por el bien de ambos, me voy a permitir explorar esa parte. Pero ahí entonces, si la persona no está dispuesta, entonces la pregunta es, ¿qué haces ahí? Tanto hombres como mujeres, si yo como hombre estoy con una mujer que no está dispuesta a generar ese grado de paz y yo tampoco estoy dispuesto, entonces, ¿qué hago ahí? Así es, exacto. Ahora, para poder salirse de una relación que no te gusta, seas hombre o mujer, para poder tener esas agallas y decir, ya me voy, necesitas trabajar en tu autoestima, en tu confianza propia, en todas estas cosas que que ambos nos han estado recomendando. Señores, la terapia no es opcional. Corregir la personalidad implica trabajar mucho en terapia de la que quieran, pero de veras, acudan a terapia a limpiar todas esas heridas de la infancia, esas costumbres heredadas, ancestrales por nuestros antecesores, que no tenemos por qué cargar con todo eso. Podemos escribir nuestra propia historia, no tener que repetir la historia de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, el que sufrió en la guerra, del familiar borracho, del que se ausentó, o de la madre que tuvo que volverse acá la generala de la familia. Es que de esas a las que ya aún muertas, toda la familia se reúne el 10 de mayo, en su cumpleaños, en festividades, en torno a la tumba, iban todos a hacerse la taquiza, ¿no? Con la abuela. O sea, ya no tenemos que estar cargando con eso. Escribamos nuestra propia historia, pero para hacerlo hay que trabajar en el interior de cada uno de nosotros, no es opcional. De lo contrario, vamos a seguir siendo susceptibles a la manipulación mediática de las élites, de la, entre comillas, educación, de las películas, de las series y de cuanta mamarrachada. Eso incluye Sex and the City, amigas? Sex and the City creo que fue muy, muy responsable de la situación que hoy tenemos, porque vendió unos arquetipos, unos modelos de comportamiento que han demostrado ser desastrosos para quienes se creyeron el cuento de la vida de esas 4 personajes de Sex and the City. Bueno, en fin, pues ya nos vamos, muchachos. Qué bárbaro, qué programazo.
Muchas gracias. Conclusiones, mi querido Yakun. No, hombre, estuvo buenísimo. Y me gustaría, Yakun, que nos digas dónde encontrarte, dónde localizarte, mi querido Yakun, para sesiones, terapias, etcétera, contigo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, se los voy a deletrear para que lo puedan escribir. Es YAA, K de kilo UN, y Cristo es KRYSTO. Y si me ponen así en Google, me van a encontrar por todas partes. Y por ahí se pueden contactar conmigo y a través de Matías también, porque tenemos alianza precisamente de apoyo mutuo para en este tipo de casos, cuando hay algunas personas que yo no puedo manejar, se las comparto a él y viceversa. Muy bien, Yakun Cristo. Muy bien, perfecto. Y mi querido Matías, tus conclusiones y dónde encontrarte, mi hermano. Mi hermano, pues yo solamente quiero decirles que liberen esa herida, porque es una herida al final del día. Lo he notado muy claramente. Es una herida de protección, pero su mayor arma, su mayor liberación, su mayor llave de ese candado es: permítanse sentir su sensualidad. Y eso solo se logra a través de terapia. Les voy a decir una cosa: hay mil propuestas. He encontrado 1000, pero solo las propuestas terapéuticas, la que más te acomode a ti. No me digas que tienes que ir a un sexólogo, ni la que más te acomode a ti, que te permita liberar tu sensualidad. Esa es la que va a permitir que tu ser fluya en armonía y paz, y eso va a ser súper atractivo para nosotros los hombres, ¿sí? Aquí entra la segunda parte, que es ser sensual, y eso lo trabajaremos en otro programa. Así es que nos vamos con eso. A mí me localizan en todas las redes como sexólogo Matías Velázquez. Y créanme que para mí y para nosotros los terapeutas es un placer compartirles estos temas, porque es abrirles esa visión que nosotros tenemos de los casos que ya nos llegan, y que yo en lo personal con Yakun he hecho este equipo porque estamos muy conscientes de que la parte que viene en esta nueva generación es una parte que no se educa por el libro, se educa por la conciencia. Y esa es la que realmente ha estado pendiente para muchas personas en la educación sexual. ¿Sí? Estamos hablando de, van por ahí, supe en el último congreso, y se los comenté, que se estaba haciendo un libro, se está haciendo un documental, no sé si a qué nivel lo vayan a llevar, de IMESEX, uno de mis almas mater. Sí, yo soy del Instituto Mexicano de la Sexualidad, también soy generación 43. En este proceso, ahí decíamos, se está hablando de que de la vertiente que teníamos conocimiento general, que era hombre y mujer, ¿sí? Ahora empieza a haber llevaban 140 diferencias de géneros. Eso significa 140 vertientes, ¿sí?, de pensamiento. Imagínate entonces qué pasa si nos estamos dividiendo tanto. Como decían, nos van a dividir y nos van a vencer. No nos vamos a dejar. Pero es un trabajo interno, personal. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Personal. Sí, o sea, no sirve de nada salir a marchas. Por la corriente. No sirve de nada salir a hacer marchas, o sea, protestar en Twitter, o tratar de catequizar en la reunión familiar, ¿no? Hablando en contra del feminismo y todo. No, olvídenlo. Pero olviden todas esas cosas. El trabajo personal, ese sí impacta, ese sí. En primer lugar, a ti mismo o a ti misma. Que trabajes en ti mismo, en ti misma. Y yo sí quiero dejar un mensaje de esperanza, ¿eh? Cuando haces eso, cuando realmente te reconectas con tu feminidad, las mujeres, la masculinidad, los hombres, y vives con eso ya varios meses y digamos que se asienta en ti, se arraiga, una nueva forma de pensar, vuelve en ti tu autoestima, tu confianza propia, tu masculinidad o tu feminidad, según el caso. De veras que algo mágico sucede y terminas encontrándote a alguien que marcha con eso. Y es alguien que va a ser diferente a todas las parejas que has tenido y con las cuales tenías un patrón.
un patrón recurrente. Entonces, tengan ese mensaje de esperanza. De verdad que trabajar en sí mismo sí tiene una recompensa. No es fácil el trabajo con uno mismo, no es fácil, pero sí tiene una gran recompensa. De verdad, se los firmo y se los prometemos. ¿A poco no, muchachos? Bueno. Estoy totalmente consciente y déjame cerrar con mi frase que les hice. Ajá. Porque dice, cuando una mujer integra su fuerza con su sensibilidad, no solo se vuelve poderosa, se vuelve profundamente irresistible, conectada y viva. ¡Wow! ¡Sí, es cierto! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Irresistible se vuelven. Exactamente. Exacto. Híjole, pues muy bien. Felicidades, muchachos. Mi querido Yakun, un placer tenerte aquí en este programa. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, mi querido Matías. Perfecto. Te mando un abrazo con mucho cariño, mi hermano. Igualmente, hermano, y con Yakun tenemos pendiente un programa que es el lanzamiento que hagamos de la terapia TAF, que vamos a presentarles cuáles son, qué es una terapia TAF, terapia psicocorporal de acompañamiento. O sea, está muy interesante. Él y yo somos los creadores, somos los que hemos tenido la experiencia, somos los que hemos tenido este conocimiento ya puesto en práctica, y de verdad es maravilloso. Vientos. Nos vemos próximo miércoles. Hecho, un abrazo a todos ustedes y gracias por acompañarnos en nextnation.mx. Enseguida voy a publicar el link de este programa para que lo descarguen y compartan a más y más personas abiertas de su mente y afines a estos contenidos. Esto fue The Master Sex Training dentro de El Gallito Inglés en nextnation.mx. Yo soy el Boy. Hasta la próxima.